Bienvenidos al canal En la Escuela del Edén al Edén. ¿Cómo enfrentar el pecado entendiéndolo a la luz del gran conflicto? Hoy presentamos Cosby está en el campamento. El cristiano que no quiere caer no debe andar por lugares resbaladizos. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con el gran conflicto. La razón por la que sucumbimos a la tentación muchas veces es porque no incorporamos dentro de nuestras consideraciones el gran conflicto. Hace algunos años escuché al pastor Dennis Prevey decir que cada vez que pecamos estamos haciendo elecciones en el marco del gran conflicto y le estamos diciendo a Satanás que gobierne este mundo. Cada pecado es un voto a favor del enemigo de Dios. Eso cambió mi perspectiva acerca de cómo veo el pecado en este mundo. Desde entonces comencé a ver en cada tentación una insinuación del enemigo a votar por él, lo cual debe causarnos aborrecimiento. Y recordé la promesa que Dios hizo a la humanidad en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Enemistad pondré. Esa enemistad es indispensable para alejarse del pecado. En la historia que abordaremos hoy, vamos a ver que el conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, es real. Sucede en la vida diaria, en la vida de cada uno de nosotros. Cada lado del conflicto prepara sus agentes para dar batalla. Cada uno de los agentes está equipado con estrategias. Y Satanás usa ardides, engaños, provocación y seducción para lograr sus fines. A continuación veremos una historia que muestra cómo las poderosas fortalezas del ejército de Israel son desafiadas y vencidas después de ser seducidos por el ardid del enemigo. Satanás sabe que si nos ataca cuando estamos con la protección divina, no logrará vencer. Su estrategia es lograr que caigamos en la tentación y entremos en un lugar donde sea retirada la protección divina. Entonces cae con toda su furia sobre nosotros. Fue así como pudo contra el ejército de Israel, que venía de victoria en victoria. Escuchemos esta historia. Cuando regresaron al Jordán, después de la conquista de Basán, los israelitas en preparación para la inmediata invasión de Canaán, acamparon a la orilla del río, un poco más arriba que el punto de su desembocadura en el Mar Muerto, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la misma frontera de Moab, y los moabitas se llenaron de terror al tener tan cerca a los invasores. La gente de Moab no había sido molestada por Israel, pero había observado con presentimientos inquietantes todo lo que había ocurrido en los países vecinos. Los amorreos, ante quienes habían tenido que retroceder, habían sido vencidos por los hebreos, y el territorio que los amorreos habían arrebatado a Moab ahora estaba en posesión de Israel. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba la columna de nube, y las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos. Los moabitas no osaron arriesgarse a sacarlos. Ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor, apelar a las armas era fútil. Pero como Faraón decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre Israel. La gente de Moab estaba estrechamente relacionada con los madianitas, por vínculos nacionales y de religión.
Así que Balad, rey de Moab, despertó los temores de ese pueblo pariente y obtuvo su cooperación en sus propósitos contra Israel mediante el siguiente mensaje: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. El miedo cundió en medio de los madianitas, según Números 22-24. Era fama que Balaán, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su ayuda, por consiguiente enviaron mensajeros los ancianos de Moab a los ancianos de Madián, para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel. Los embajadores emprendieron enseguida su largo viaje a través de las montañas y los desiertos hacia Mesopotamia. Al encontrar a Balaán, le entregaron el mensaje de su rey. Este mensaje decía: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeras será bendito, y el que tú maldijeras será maldito. Balaán había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balad y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y les dijo que no podía darle una contestación decisiva antes de consultar al Señor. Balaán sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba por todas partes, y Dios estaba de parte de ellos. Y siempre que le fuesen fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores: el que tú bendijeras será bendito, y el que tú maldijeras será maldito. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos, y luego, aunque profesando obedecer estrictamente la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balad. Durante la noche, el ángel de Dios vino a Balaán con el mensaje siguiente: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Por la mañana Balaán de mala gana despidió a los mensajeros, pero no les dijo lo que le había dicho el Señor. Airado porque sus deseos de lucro y de honores habían sido repentinamente frustrados, exclamó con petulancia: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Balaán amó el premio de la maldad, el pecado de la avaricia, que según la declaración divina es idolatría. Este pecado le había hecho buscar ventajas temporales, y por ese solo defecto Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancias y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos le impiden alcanzar prosperidad. Así, muchos se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala acción, le resultará más fácil cometer otra, y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder, se atreverán a hacer las cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la probidad estricta para alcanzar alguna ventaja mundana, y que después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Los tales se enredan en los lazos de Satanás, de los que rara vez escapan. Cuando los mensajeros dijeron a Balad que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyendo que la delación de Balaán se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa,
El rey mandó mayor número de príncipes y más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más grandes y con autorización para aceptar todas las condiciones que Balaam pusiese. El mensaje urgente de Balad al profeta fue este: ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de los embajadores, hizo alarde de tener mucha conciencia y probidad, y les aseguró que ninguna cantidad de oro y plata podía persuadirle a obrar contra la voluntad de Dios. Pero anhelaba acceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran para que pudiese consultar otra vez a Dios, como si el infinito fuera un hombre sujeto a persuasión. Durante la noche se le apareció el Señor a Balaam y le dijo: si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Hasta ese punto le permitiría el Señor a Balaam que hiciera su voluntad, ya que se empeñaba en ello. No procuraba hacer la voluntad de Dios, sino que decidía su conducta y luego se esforzaba por obtener la sanción del Señor. Son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber si éste armonizara con sus inclinaciones, lo hayan claramente expuesto en la Biblia o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos e inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y en fervientes y largas oraciones piden ser iluminados, pero Dios no tolera que los hombres se burlen de él. A menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y que sufran las consecuencias. Mas mi pueblo no oyó mi voz. Dejélos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Salmos 81, 11 y 12. Cuando uno ve claramente su deber, no procura ir presuntuosamente a Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien debe ir con un espíritu humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que le exige Dios. El Señor le permitió proseguir su viaje, pero le dio a entender que sus palabras serían controladas por el poder divino. Dios quería dar a Moab evidencia de que los hebreos estaban bajo la custodia del cielo, y lo hizo en forma eficaz cuando les demostró cuán imposible era para Balaam pronunciar una maldición contra ellos sin el permiso divino. Balaam confesó que había venido con el objeto de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Se le obligó a pronunciar bendiciones, en tanto que su alma estaba henchida de maldiciones. Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Se lo habían pintado como una multitud ruda y desorganizada que infectaba el país con grupos de merodeadores que afligían y aterrorizaban las naciones circunvecinas. Pero lo que veía era todo lo contrario. Notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. Le fue revelado el favor que Dios dispensaba a Israel y el carácter distintivo de ese pueblo escogido. No había de equipararse a las otras naciones, sino de superarlas en todo. El pueblo habitará confiado y no será contado entre las gentes. Cuando se pronunciaron estas palabras, los israelitas aún no se habían establecido permanentemente en un sitio, y Balaam no conocía su carácter particular y especial ni sus modales y costumbres. Pero cuán sorprendentemente se cumplió esta profecía en la historia ulterior de Israel. A través de todos los años de su cautiverio y de todos los siglos de su dispersión, han subsistido como pueblo distinto de los demás. Así también los hijos de Dios
El verdadero Israel, aunque dispersados entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos. Balaán había esperado confiadamente que una maldición caería como plaga fulminante sobre Israel, y al oír las palabras del profeta exclamó apasionadamente: ¿Qué me has hecho? Te he tomado para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Balaam, procurando hacer de la necesidad una virtud, aseveró que, movido por un respeto concienzudo de la voluntad de Dios, había pronunciado palabras que habían sido impuestas a sus labios por el poder divino. Su contestación fue: ¿no observaré yo lo que Jehová pusiere en mi boca para decirlo? Aun así, Balad no podía renunciar a sus propósitos. Decidió que el espectáculo imponente ofrecido por el vasto campamento de los hebreos había intimidado de tal modo a Balaán que no se atrevió a practicar sus adivinaciones contra ellos. Por lo tanto, el rey resolvió llevar al profeta a algún punto desde el cual sólo pudiera verse una parte de la hueste. Si se lograba inducir a Balaán a que la maldijera por pequeños grupos, todo el campamento no tardaría en verse entregado a la destrucción. En la cima de una elevación llamada Pisga se hizo otra prueba. Nuevamente se constituyeron 7 altares, sobre los cuales se colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que antes. El rey y los príncipes permanecieron al lado de los sacrificios, en tanto que Balaán se retiraba para comunicarse con Dios. Otra vez se le confió al profeta un mensaje divino, que no pudo callar ni alterar. Cuando se presentó a la compañía que esperaba ansiosamente, se le preguntó: ¿qué ha dicho Jehová? La contestación, como anteriormente, infundió terror al corazón del rey y los príncipes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí yo he tomado bendición, y él bendijo y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él. Júbilo del rey en él. Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaán exclamó: no hay hechizo contra Israel, ni hay adivinación contra Israel. Números 23:23. Conforme al deseo de los moabitas, el gran mago había probado el poder de su encantamiento. Pero precisamente con respecto a esta ocasión, se iba a decir de los hijos de Israel lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuese de tal manera dominado por el poder divino que se viese obligado a pronunciar, en vez de imprecaciones, las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujese a los impíos que calumniaran y maltrataran y examinaran al pueblo de Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecerían su ánimo y fe en Dios. Frustrado en sus esperanzas de riqueza y de elevación, en desgracia con el rey y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que se había impuesto a sí mismo. Después que llegara a su casa, le abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado, y prevaleció su codicia que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balad. Balaán sabía que la prosperidad de Israel dependía de que éste obedeciera a Dios,
y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndole a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balad, aconsejándole a los moabitas el procedimiento que se había de seguir para traer una maldición sobre Israel. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaán consistía en separarlos de Dios, induciéndoles a la idolatría. Si fuese posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, ello los enemistaría con su omnipotente protector, y pronto sería presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto, y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Las victoriosas fuerzas de Israel habían vuelto de Basán con corazones alborozados y con renovada fe en Dios. Habían logrado la posesión de un territorio de valor y estaban seguras de la inmediata conquista de Canaán. Solamente el río Jordán mediaba entre ellas y la tierra prometida. Al otro lado del río había una rica llanura cubierta de verdor, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreada por palmeras exuberantes. En el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó, tan enclaustrados entre sus palmeras que se la llamaba la ciudad de las palmeras. En el lado oriental del Jordán, entre el río y la alta meseta que Israel había atravesado, había también una planicie de varios kilómetros de anchura, y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía clima tropical y florecía allí el árbol de Sitín, más conocido como el árbol de acacia, por lo que se le daba a la planicie el nombre del Valle de Sitín. En él acamparon los israelitas y los bosques de acacia que había junto al río les proporcionaban un agradable retiro. Los moabitas y madianitas tenían un problema muy serio, dado que mientras Israel fuera fiel a Dios, no había nada que pudieran hacer, ni siquiera la hechicería sería suficiente. Fue allí cuando se llamó a la tercera línea de ataque contra el pueblo de Dios, la seducción. Fueron convocadas las vestales madianitas, lo más selecto y refinado de la seducción y la sensualidad. Las vestales antiguamente eran mujeres de las más selectas, escogidas para rituales paganos en los palacios reales y sacerdotales. Muchas de ellas eran prostitutas de la alta sociedad. Ese era el caso de Cosbi. Balaán dio la orden: traigan a las vestales madianitas. Entonces entre ellas fue traída la más despampanante de todas, Cosbi. De hecho, su nombre significa la exuberante, la mentirosa, la engañosa, la que es capaz de atraer y engañar. Se escuchó el grito en el campamento: Cosbi está aquí. Cosbi está en el campamento. Pronto el campamento madianita se llenó de vestales. Cosbi había sido entrenada como princesa en el arte de la seducción, una vestal madianita, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de una familia distinguida en Madián, según Números 21:15. Después de la exhibición de las vestales madianitas, a Cosbi le fue encargada la tarea de seducir a un príncipe de Israel, Zimri, de la tribu de Simeón. El libro Patriarcas y Profetas dice que Zimri era uno de los nobles de Israel. Vemos acá, en el caso de Cosbi, que era una agente entrenada para la seducción. El asunto fue planeado por las fuerzas del mal, que se apoderaron de Balaán, y éste asesoró a los madianitas para utilizar sus ardides. El plan era que una vez Israel pecara, la protección divina se retirara de ellos, y entonces la maldición vendría por sí sola, es decir, ya podían ser atacados. Existe evidencia bíblica que se trató de un asunto planeado, negociado, puesto que esa es la razón de las siguientes palabras de Dios a Moisés:
hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor, es decir, fue planeado todo. Y en el negocio de Cozbi, es decir, Cozbi fue contratada, fue llamada para ese fin. En el negocio de Cozbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Peor. ¿Qué es un ardid? Un ardid es un artificio planeado y empleado con engaño para el logro de algún propósito. El ardid consistió en irse mostrando a los israelitas en el campamento y llamar la atención a sus exhibiciones individuales. Luego hicieron una fiesta con una gran exhibición de las vestales madianitas en torno a los dioses de Baal Peor. Muchos israelitas cayeron rendidos ante la seducción de estas vestales y se inclinaron a hacer lo que ellas le indicaban. Y todo estaba planeado para neutralizar a los líderes con la seducción. Entonces cuando interviene Cozbi, que sedujo a un príncipe de Israel, y seguramente otras vestales iban por más príncipes. Ese era el plan. Allí fue cuando intervino Finés y neutralizó la caravana de la sensualidad comandada por Cozbi, que se estaba tomando el campamento de Israel. Por eso la orden de Dios: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor y en el negocio de Cozbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Peor. Fue un plan bien calculado, porque hasta el padre de Cozbi participó en la planeación. Por ello fue muerto en la arremetida que tuvo lugar después de la orden divina. El plan era acabar con Israel. Su pecado fue más grande que Amalek, porque Amalek solo hizo un ataque físico, pero ellos hicieron un ataque a la fortaleza espiritual de Israel. Por ello la orden de atacar y herir a los madianitas fue dada inmediatamente. En el culto público de Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que le eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra, pero este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo. Y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento, como mencionamos anteriormente. La aparición de ellas no causó alarma, y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirles a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Por consejo de Balaán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses, y secretamente se concertó que Balaán indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas,
Desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. De allí la presencia de Cozbi en el campamento. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer: lo separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Cuando Balaam fue llamado a maldecir a los hebreos, no pudo, con todos sus encantamientos, hacerles daño alguno, pues el Señor no había notado iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel, según Números 23-21. Pero cuando, cediendo a la tentación, violaron la ley de Dios, su defensa se alejó de ellos. Cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. De ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirlos a pecar. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos. Estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en la roca de la sensualidad mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras de la misma Canaán celestial. Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirles a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años. Por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Tal como mencioné al principio,
Hay una clave de primera línea para enfrentar el pecado, y consiste en ver en cada elemento de seducción o provocación un agente de la fuerza del mal usado para llevarnos al pecado. De esa manera podemos vivir por la gracia de Dios todo el tiempo en guardia, ya sea en la calle, en el trabajo, en las vías, en el transporte, en el estudio, en la universidad o donde sea. Cualquier ser que se presente con su semblanza de seducción o provocación, podremos saber que es un agente del campamento enemigo. No hay que darle atención con ninguno de los sentidos, puesto que si lo atendemos con los sentidos, le damos ingreso al espíritu malo. Isaías 33:15 dice, que morará en las alturas aquel que tapa su oído para no oír propuestas pecaminosas, y cierra sus ojos para no ver cosa mala. Morar en las alturas indica que no caerá, vivirá en victoria por la gracia de Dios y para su gloria. Patriarcas y Profetas, página 599, la sierva del Señor escribió: Cristo nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación, debemos evitar la tentación en todo lo posible. El que no quiere caer, no debería andar en terrenos resbalosos. Una clave para afrontar la tentación es ver en cada elemento provocador y seductor un agente enemigo del otro lado del conflicto y negar nuestra vista y nuestros oídos a sus maquinaciones. El caso de Cosby es un ejemplo de que el enemigo planea nuestra caída muy sagazmente. Así que someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es por eso que Dios necesita una última generación que sea totalmente fiel, que haya vencido al pecado, puesto que en el último conflicto por la adoración, aquel que no sea hallado fiel no podría superar las persecuciones del gran conflicto, que se intensificarán a un grado tal que ninguna generación antes la ha sufrido. Por ello es que el Señor levantará un pueblo que no se dejará provocar ni seducir por el enemigo, un pueblo a prueba de todo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe como la que tenía Jesús. Cuando Dios tenga ese pueblo, que no es una organización ni una iglesia en especial, es un pueblo, es un grupo de fieles en todo el mundo. Cuando Dios tenga ese grupo, entonces se irá a dar la batalla por el cierre del conflicto. Por ahora es paciente y misericordioso, esperando que la mayor cantidad de personas accedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor se acerca y Él está preparando un pueblo. Dios nos ayude a hacer parte de ese pueblo. Que Dios les bendiga. Hasta entonces. No olvide suscribirse y compartir estos preciosos temas para que otros se beneficien de la palabra de Dios.